Inclinamos nuestro rostro, vamos a la oración. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea, Señor, y te damos gracias porque eres bueno. Ahora, Señor, te suplicamos porque en tu voluntad, Señor, veamos tu gloria a través de la fe de nuestros hermanos. Te suplicamos mucho por la oración. Te suplicamos también por la pronta recuperación de Priscila. Y asimismo, Señor, te suplicamos mucho por la familia de nuestra hermana Maya, Señor, que tú les bendigas a sus hijos. Pueda ver tu gloria, Señor, a través de la provisión de la salud. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te suplicamos también por dirección de tu Espíritu, Señor, en lo que vamos a hacer. Te suplicamos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, que podamos ver la verdad, Señor, acerca de lo que eres tú, quién eres tú, Señor, y lo que deseas tú acerca de nosotros. Ahora, Señor, te suplicamos que en ese Espíritu, Señor, nuestra alma, Señor, sea conmovida, nuestro ser, Señor, sea movido de tal manera que no podamos ser los mismos. Te damos gracias por tu amor, en Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos sean al estudio de la carta a los romanos. La carta a los romanos la escribió y es aceptado de una manera generalizada. La escribió nuestro hermano, el apóstol Pablo, ¿no? La escribió más o menos en el año 55-57 después de Cristo. Esto ubica la carta más o menos unos 20 años, un poquito más, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, 20 años en el mundo antiguo es mucho. Quizás ahora nosotros ubicamos 20 años y decimos, bueno, son muchos años, ¿no? Sin embargo, en el mundo antiguo, 20 años no era nada, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? O sea, no hay contaminación literaria, histórica, en lo que es la carta a los romanos, ¿no? ¿A quién fue dirigida? Pues como su nombre lo dice, fue dirigida a algunos hermanos que vivían ¿en Roma, ¿no? Ahora, evidentemente estamos hablando de un público mixto, es decir, había una iglesia de gentiles, pero había también una iglesia compuesta por judíos. Hay que recordar que en Roma existía una comunidad judía de 50.000 judíos, ¿no? 50.000 personas. Entonces era una comunidad judía bastante grande, ¿no? Adicionalmente, según la estructura de lo que vemos en la carta, ubicamos que en Roma no había una sola iglesia, sino que muy probablemente había varias iglesias, que estas fueron las receptoras de la carta y que se rolaron la carta, ¿sí? Para leerla. ¿Qué otros aspectos interesantes tenemos de esta carta? Fue escrita aparentemente desde la ciudad de Corinto. Interesante es ver que adicionalmente la carta fue dictada. O sea, no fue escrita de puño y letra de parte de Pablo, ¿no? Sino que fue dictada y una persona fue quien realmente hizo el manuscrito, ¿no? Ahora, la carta a los romanos tiene tres propósitos en particular. El primer propósito lo podemos ubicar en que Pablo tenía deseos de visitar Roma, ¿no? La iglesia en Roma no había sido fundada propiamente por Pablo, había sido fundada por otros creyentes, había estado creciendo. Sin embargo, Pablo tenía la curiosidad, la inquietud de ir a Roma, ¿no? Segundo propósito tenía que ver con presentar un ensayo muy profundo acerca de lo que era el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio que Pablo compartía. Y esto tiene una lógica. Si Pablo tenía deseo de ministrar las iglesias en Roma, era muy normal pensar que él debería de explicar en qué Evangelio él estaba creyendo, ¿no? Y por último, y que es quizás el no más claro, pero sí es bastante evidente, existía una fricción entre quienes, entre gentiles y judíos. Entonces Pablo atendió a esa fricción y escribió pastoralmente esta carta para tratar de solucionar esa fricción, ¿no? Bueno, entonces vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Cuál es el propósito principal de esta carta? El Evangelio. Ahora, interesante es ver que Pablo dice que es siervo de Jesucristo. La palabra siervo aquí es la palabra que se usa como esclavo. Sin embargo, hay que ubicarlo en el modelo judío. Es decir, si usted se ubica en Éxodo capítulo 21, lo puede leer en sus ratos de ocio y curiosidad en su casa, podremos ubicar que la palabra siervo tiene que ver más bien con que en la antigüedad se supone que los siervos tendrían un periodo de servicio de 7 años. O sea, yo podía estar de siervo 7 años, de esclavo 7 años,
Y el amo o el dueño de mi persona como tal tenía la obligación que en 7 años te debía de liberar. Ahora, y cuando me liberaba, no me dejaba ir solo, ¿no? Sino que me daba ovejas, me daba bienes, me daba mis hijos, y todos iban conmigo, ¿no? Ese era un trato bastante justo. Sin embargo, si yo a los 7 años no quería dispensarme del servicio a mi amo, hacía una ceremonia donde nos atábamos y estábamos unidos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Esa es la idea central. Pablo estaba unido al Señor por voluntad propia, de alguna manera, y bajo el vínculo de ¿qué? Del amor. ¿Y ese vínculo cuándo se iba a disolver? Nunca. Esa servidumbre ¿cuándo se iba a romper? Nunca. Ese es el sentido de ser siervo, ¿no? Dice que adicionalmente esa servidumbre fue ¿por quién? Por un llamamiento. Y eso es muy importante, hermanos. Si nosotros somos llamados por Dios, el llamamiento no tiene fin, ¿sí? Y ese llamamiento tiene que ver con nosotros mismos por lo siguiente: nosotros no podemos llegar a Dios o no podemos hacer nada por Dios si no somos llamados. Es así, así opera esto. Nosotros somos siervos del Señor y nosotros podemos estar en un vínculo eterno de amor a Dios si es que nosotros somos llamados. Si nosotros no somos llamados, eso nunca va a suceder. E interesante es que adicionalmente él dice apartado para el Evangelio de Dios, y eso es muy, muy interesante. Normalmente nosotros ubicamos la palabra apartado o santidad, que en griego es más o menos la misma, en el sentido de que de un sentido moral, ¿no? Interesante, les voy a decir por qué es, porque adicionalmente la palabra fariseo en hebreo quiere decir apartado. Entonces es un juego de palabras. Dice, yo soy fariseo, pero no soy fariseo para la ley. ¿Soy fariseo para quién? Para el Evangelio. Yo soy apartado. Yo fui llamado a ser siervo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El Evangelio. Y mi vida está apartada ¿para qué? Para ese fin. Entonces muy interesante, pues, porque de alguna forma a Pablo su vida estaba reservada para administrar ¿qué? El Evangelio. A eso fue llamado Pablo. Y fíjense, dice que este Evangelio adicionalmente él lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, aquí cuando está hablando de las Escrituras, ¿a qué parte de las Escrituras se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, a los que los judíos conocen como Tanaj, ¿sí? Ahora, quiere decir que todo el Antiguo Testamento, su sentido era ¿quién? Anunciar al Mesías. Y dice Pablo que él fue apartado ¿por quién? Por el Mesías. Por lo tanto, ese Mesías, que es Jesús, es el que cumple ¿quién? Todas las Santas Escrituras que con anterioridad fueron dadas. Entonces el ministerio de Pablo estaba centrado en el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho, y ese cumplimiento era una persona, y esa persona es ¿quién? Jesucristo. Entonces, ¿quién lo llamó? Jesucristo lo llamó. ¿Y lo llamó para quién? Para ser un heraldo de todas aquellas cosas que habían sido prometidas en la eternidad y que tenían cumplimiento ¿en quién? En Jesús. ¿Se da cuenta? Ese era el sentido de vida de Pablo. Ahora es interesante ver toda esta presentación porque de alguna forma se está presentando ante algunos desconocidos, y esos desconocidos Pablo tenía toda la intención de ir a visitarlos. ¿Para qué? Para tener un fruto con ellos. Fíjense lo que dice versículo 5: y por quién está hablando nuestro Señor Jesús, más bien del Espíritu de Santidad, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir, todos aquellos que son santos en la iglesia, santos, y vamos a explicar un poquito la palabra santidad, han sido llamados ¿por quién? Por Jesucristo. La pregunta es hacia nosotros. ¿Nosotros somos santos? Y si somos santos, fuimos llamados ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Se da cuenta? Nosotros no pudimos llegar a Él si Él no nos hubiese llamado primero. ¿Se da cuenta? Y ese llamado es a través de quién, según lo escuchemos, según el versículo 4, según el Espíritu de Santidad. Si Dios, el Espíritu Santo, no lo llama a los pies de Jesucristo, usted no puede ir. No puede ir. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo,
a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El llamamiento de nuestro del Hijo de Jesucristo es a ser ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Si usted no es santo, usted no puede ver a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra santidad? ¿Quiénes son los santos? ¿Qué es ser santo? Nosotros ubicamos la palabra santidad con cuestiones morales. Es decir, luego cuando una persona dice, tú eres un santo, un santito, un santurrón, o lo que sea, o todos los peyorativos que van acompañados a esta declaración, luego nosotros ubicamos que pues él no toma, no bebe, no baila, no fuma, no va a fiestas y todo este tipo de cosas. ¿Pero eso es ser santo? No es ser santo. Dice aquí, la palabra santo como tal, nosotros hemos crecido en la iglesia con la idea que quiere decir que es apartado y no es una mala definición, sin embargo una mejor definición. La palabra santo tiene que ver con ser singular, ¿sí? Diferente en su especie o en su clase. En el caso de Dios, ¿qué lo hace a Dios ser singular? Que es eterno. ¿Cuántas personas son eternas? Solamente Él. Por lo tanto, la característica de Dios de ser eterno lo vincula con ¿qué? Con su santidad. ¿Qué más? Dios es bueno. ¿Quién es el único que es bueno? Dios. Eso lo hace ser santo. ¿Ves? Eso lo hace ser singular. Dios es omnisciente, ¿sí o no? Eso lo hace ser singular. ¿Qué otra cosa? Dios es omnipresente. Eso lo hace ser singular. ¿Quién de aquí es omnipresente? Nadie. ¿Somos omniscientes? No. ¿Somos buenos? No. ¿Somos eternos? No. ¿Quién es el único? Dios. Por lo tanto, es singular, es único en su clase. ¿Se da cuenta? Cuando a nosotros nos llama, o el llamamiento de Dios a nosotros es ser santo, ¿nos está pidiendo que seamos omnipresentes? No podemos. ¿Nos está llamando a ser omniscientes? Tampoco. ¿Nos está llamando a ser buenos? Tampoco. ¿Nos está llamando a ser qué? Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Ponga ahí su dedo. Romanos 6, versículo 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros estamos atados ¿a quién? A la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia. Es decir, cuando nosotros continuamente estamos pecando, y ese es nuestro estilo de vida, pues somos ajenos a la justicia totalmente. No hay un vínculo de amor, no hay una servidumbre. Fíjense lo que dice el versículo 22. Mas ahora, en contraposición, ahora que habéis sido libertados del pecado, cuando hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, dice, y hechos siervos de Dios, estamos atados en amor a nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice? Tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin, la vida eterna. Entonces el llamamiento a ser santos tiene que ver con la vida eterna, ¿sí? Y la vida eterna está ¿en dónde? En conocer a su Hijo, en conocerle a Él, ¿sí? Y ese llamamiento es ¿por quién? ¿Por fruto de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hemos sido llamados a ser santos, ¿hemos sido llamados a qué? A tener amor, a tener gozo, a tener paz, a tener paciencia, a ser benignos, a tener bondad, a tener fe, mansedumbre, templanza. A eso es lo que usted ha sido ser llamado. ¿Se da cuenta? Nosotros somos santos o somos singulares cuando tenemos amor. Cuando tenemos amor, ¿por quién? Por nuestros enemigos. Por todos aquellos que nos hacen mal, estamos sujetos al Espíritu, a la justicia, en un vínculo de amor. Y ese vínculo de amor nos hace singulares porque nosotros tenemos amor ¿a quién? A nuestros semejantes, aún a aquellos que nos hacen mal. Adicionalmente, cuando usted tiene gozo, usted es singular, porque puede ser que usted esté en las peores pruebas y en las peores circunstancias y su corazón está henchido de gozo. Usted es singular. Usted es singular cuando es paciente. Cuando toda la gente está en zozobra, usted está paciente porque está anclado ¿en dónde? En la esperanza de ver la gloria de Dios. Usted es singular por eso.
Usted es singular cuando es bondadoso, cuando su corazón se mueve. Dios, el Espíritu, lo mueve a hacer cosas que normalmente la gente no haría. Se dice que los primeros cristianos eran conocidos, hermanos, porque eran los únicos que iban a atender a los enfermos de lepra, cuando la lepra era incurable. Había bondad. Y eso los hacía diferentes, los hacía singulares. ¿Se da cuenta? Adicionalmente, dice cuando hay fe. Aquí es importante porque dice aquí en Romanos capítulo 5, y por quien recibimos, está hablando del Espíritu Santidad, la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe. Es decir, usted no puede obedecer a la fe si Dios, el Espíritu, no está en usted. ¿Se da cuenta? Si Dios, el Espíritu, no lo hace obedecer a la fe, usted no puede obedecer a la fe. Sin embargo, aquí tenemos que aclarar un poquito qué es la fe o qué clase de fe es. Porque luego nosotros confundimos y decimos, bueno, la fe debe de ser algo, una confianza extraordinaria en los sucesos extraordinarios. Normalmente lo ubicamos de ese punto. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros ubicamos la fe en que Dios tiene que cumplir ciertas cosas porque o yo estoy orando por ello, o finalmente yo considero que es lo que debe de ser. Una enfermedad, un problema económico, una situación social. Y cuando el Señor, de alguna forma, el camino del Señor no es hacia donde yo estoy orando, ¿qué es lo que sucede? Mi fe se ve minada. ¿A poco no? Entonces yo empiezo a decir y empiezo a orar, bueno, ¿qué será que yo no estoy orando con fe? ¿O qué será que yo no tengo fe en Dios? ¿O qué será que Dios no me escucha mis oraciones? No, hermano. Déjeme decirle que ese es un falso concepto de fe. Fe no quiere decir aferrarse a algo, simple y sencillamente. Aun cuando la palabra fe en hebreo, que es enujá, de alguna forma está asociada al hecho de clavar en madera un clavo, valga la redundancia, y estar firme, que no lo puedan mover, pero no tiene que ver con eso. Usted recordará en Daniel capítulo 3 el evento de los amigos de Daniel. Recordar que ellos estaban en una buena posición en Babilonia. Ellos habían sido sacados de Jerusalén porque eran príncipes y fueron llevados hacia la corte del rey. Y el rey, como era un rey pagano, pues a él se le hizo fácil decir, bueno, pues todos tienen que adorarme a mí. Era muy usual en las culturas orientales. Estos tres muchachos dijeron, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces proclamaron la hora de la adoración al rey y estos tres chamacos se quedaron como parados. Entonces el rey se entró en cólera y dijo, ¿cómo va a ser? Ustedes son enemigos del Estado, así tal cual. Entonces los tres muchachos vieron al rey y le dijeron tranquilamente, sin aspavientos, tranquilamente le dijeron, ¿sabe el rey que Dios nos puede librar de este asunto? Y si no es así, de todos modos, ¿qué es lo que no vamos a hacer? No te vamos a orar. Eso se llama fe, hermanos. Porque ellos percibieron la gloria de Dios en ese momento. Percibieron hacia dónde Dios quería llevarlos a su voluntad. Y ellos le dieron el espacio a Dios para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Puede ser que el Señor le conceda las cosas según su voluntad, pero si no es la voluntad de Dios, aún ahí está la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente la vida no se trata de usted o de mí. No se trata que el Señor de alguna forma se gloríe, entre muchas comillas, en lo que yo hago, no. Se trata de que nosotros vemos la gloria de Dios. Y en esa gloria de Dios, la fe que es a través de Dios, el Espíritu, nos permite ver eso. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Obedecemos. La obediencia. La obediencia en la fe. En este caso, se está refiriendo al Evangelio, muy puntualmente al Evangelio. Y muchas veces, cuando nosotros hablamos con un extraño, con un externo, no, hablamos de que la salvación es por fe, y él dice, yo tengo mucha fe. Cualquiera que sea la definición que él está entendiendo que es fe. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué es la fe que realmente salva? La fe que realmente salva es aquella que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la santificación, hacia reproducir el fruto del Espíritu Santo. Dicho de otra forma, ¿cómo yo puedo tener una evidencia de que soy hijo de Dios?
¿Qué evidencia tenemos? La santificación. Ahora, hermano, yo no le puedo dar ningún ejercicio espiritual, alguna mecánica, alguna dinámica, un curso de santificación. No se puede. No es algo que yo me inscriba en algún lugar, en alguna institución y suceda. No es algo que yo vaya a un instituto bíblico o una ceremonia y va a suceder. No. Es algo que produce el Espíritu Santo. ¿De dónde? De adentro. Y es algo que no puedo controlar yo. No debo. Dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con Nicodemo, dice que el Espíritu sopla donde quiere y no lo vemos. Así es quien, el que es nacido del Espíritu. Suceden cosas que son inexplicables, cambios, y yo no lo puedo controlar. No es controlable. ¿Se da cuenta? En los primeros años del cristianismo, estamos hablando ya en los años 35, 40 más o menos, hay escritos acerca de los cristianos. Empezaron a propagar el Evangelio, hermanos. Nosotros pensamos que los 11 discípulos restantes, más el 12º que después se añadió, fueron los que ganaron el mundo. Bueno, en gran medida sí, pero en mucha más medida, ¿quiénes fueron los que ganaron el mundo, hermanos? Gente común. Los 3,000 o 5,000 hermanos que se convirtieron con Pablo se dispersaron. Y ellos fueron ganando al mundo en los caminos de Roma, en los mercados de Roma. Así fue, hermanos. Y fueron ganando a los cristianos uno a uno. Viendo que su santificación, hermanos. Cuando en el mundo romano el seguir una religión era una moda, hermanos. Básicamente no había ninguna diferencia moral entre yo seguir a un Dios y la implicación de mi vida diaria. Pero con los cristianos no sucedía eso, hermanos. No existían los cristianos seculares. Eran cristianos en el templo, eran cristianos en su casa, eran cristianos en el mercado, eran cristianos en los caminos, eran cristianos en el circo romano. En todos lados. Había una congruencia. Había un gobernador que se llama Tranquilino, pero no me acuerdo, decía Tranquilino. Pero propiamente el punto aquí es de que él escribía que los cristianos eran unos fanáticos, bla, 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 pero eran los mejores ciudadanos que había visto. ¿Se da cuenta? O sea, escribía pestes acerca del cristianismo, pero reconocía que eran diferentes, que eran singulares, que había amor. Una esposa convertirse al cristianismo era muy pesado en aquellos entonces. ¿Por qué? Pues porque su esposo era pagano al principio, y luego ellos normalmente se reunían en las noches y se reunían a cantar, y adicionalmente eran sumamente difamados. Ahora nosotros, cuando empiezan a hablar mal de nosotros, nos sentimos agraviados y hacemos hasta un escándalo. Esa era la vida diaria de los cristianos en los primeros años, la difamación. ¿Y sabe qué? Ganaron al mundo. Y no ellos. ¿El poder de quién? De Dios el Espíritu. Por eso dice Pablo aquí que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para salvación. ¿Qué atractivo tendría para un romano el Evangelio? Ellos lo tenían todo, aparentemente. ¿Qué atractivo tendría para un judío? A una hora de convertirse al cristianismo por parte de un judío quiere decir la expulsión de tu sociedad, de tu cultura, de tu comunidad. Ser señalado. Si no fuera por el poder de Dios, el Espíritu Santo, no seríamos salvos. No podríamos ser salvos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la fe salvadora? No, la que cambia su vida, la que hace una diferencia en su vida. No es aferrarse a cualquier cosa, es aferrarse a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es aferrarse al hecho de que Dios Hijo se encarnó en la persona de Jesús y murió en una cruz, y murió siendo santo, porque él no tenía pecado. Él no podía pecar porque finalmente el amor que había contra él y entre Dios y él era perfecto, era una unión perfecta. La voluntad de Dios siempre va a prosperar en las manos de nuestro Señor Jesús. Y él murió en una cruz. Murió solo. Sus amigos estaban totalmente abandonados, lo abandonaron. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Juan? Y él dice que la Biblia, que más Dios cargó en él el pecado de quién? De todos ustedes.
de todos nosotros. ¿Por qué? Por amor. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba el amor hacia el hombre. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba el amor hacia Dios. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo era la única manera en que Dios podía reconciliarse ¿con quién? Con el hombre. De solucionar el problema de la maldad. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era la única manera en donde Dios podía libertar a todos aquellos que estamos cautivos del pecado. Si Jesús no hubiese resucitado, si nuestro Señor Jesús no hubiese resucitado, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él resucitó. Y esa es la fe, hermanos. No es muchas veces lo que nosotros pensamos, que Dios está rogando porque nosotros vengamos. Él está exigiendo que nosotros nos arrepintamos. Es un acto de rendición. Él fue el que venció en la cruz del Calvario. Y puede ser que nosotros lo creamos o no. Pero un día, hermanos, un día Él va a venir. El ser más poderoso del universo va a venir. Y veremos su gloria. Y algunos estaremos totalmente temerosos y gozosos de ver su gloria. Y otros van a estar totalmente temerosos y angustiados porque es el día del juicio. ¿En qué punto está usted? Y no importa que venga o no a la iglesia, ¿en qué punto está usted? Si hoy viniese nuestro Señor Jesús, ¿en qué punto está usted? Porque finalmente el Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios está aquí. Para algunos es una buena noticia. Para otros es la peor noticia que pueden tener. ¿En qué punto está usted? Estaba leyendo un libro de una misionera que se llama Gladys, el apellido sin muchos amigos, Albrecht. Ahora ella fue misionera en China. Si usted tiene oportunidad de leer esa biografía y leérselo a sus hijos, es muy, muy interesante. Porque la muchacha hacía servicio doméstico. Y en su corazón, de alguna forma, el Señor Dios, el Espíritu, le dijo: te tienes que ir a la China. Le aseguro que todos los que estamos aquí presentes, si sucede eso, decimos: tú estás loca. Y empezamos a decir: pues si hay tantas personas aquí, ¿por qué te vas a ir hasta allá? Y lo mismo dijeron en Inglaterra en esa época. Total, que la muchacha se fue a China. La muchacha vio la gloria de Dios de una manera increíble, ¿no? Desde el momento en que llegó a Rusia y tuvo que atravesar la frontera con China, desde el momento en que ella tuvo que trasladar a unos niños de un orfanato chino hacia la mitad de China porque los japoneses la habían invadido, desde el momento en que ella fue la única que se pudo meter a una cárcel china de alguna forma contener un motín, fue la única que de alguna forma estuvo en una epidemia y ella también se enfermó y de todos modos Dios así la salvó. ¿Vio la gloria de Dios? Y uno dice: bueno, pues ¿cuántos años había tenido esa señora? Cuando ella regresó a Inglaterra después de que la expulsaron definitivamente de China, ella tenía 36 años. 36 años, ¿se da cuenta? Ella dice que en un punto, cuando ya empezó la revolución cultural y estaba en la ciudad de Shanghai, cuando llegaron los oficiales del nuevo gobierno, había 20 muchachos que estaban estudiando la Biblia en la universidad. Entonces, cuando ellas estaban estudiando en la universidad, llegó el gobierno y empezó a hacer una especie de encuesta. Le dijeron a todos esos muchachos: bueno, ¿quién de ustedes está dispuesto a obedecer al gobierno? Entonces, unos dijeron que sí y otros dijeron que no. No le dieron mayor problema a esa encuesta. La siguiente semana volvieron a hacer una encuesta. Entonces, eso ya alertó sobre todo a los muchachos que estaban estudiando la Biblia, y todos ellos dijeron que no en todas las circunstancias estarían dispuestos a obedecer al gobierno. Una semana después empezó la ciudad universitaria, fue tomada por las fuerzas del gobierno. Tomaron a los 20 muchachos, estamos hablando de 1949 más o menos. Apartaron a los 20 muchachos que eran cristianos todos, que eran parte de un estudio bíblico, y en una plaza pública les dijeron: este es el momento, o ustedes obedecen al gobierno o se mueren. Dice que la primera que pasó fue una muchachita de unos 19 años más o menos, se veía más o menos una de clase media. Dice que además tenía una cara muy, muy, muy dulce. La hincaron ahí mismo, había un oficial con una espada y le dicen: esta es la última oportunidad que te damos para que tú reconozcas
la autoridad del gobierno. La contestación de la muchacha fue muy clara y contundente. Dice: yo cuando comencé a estudiar la Biblia pensé que Jesucristo era real, pero ahora estoy seguro. Acto seguido, le cortaron la cabeza. Dice ella que lo más impresionante, eso fue muy impresionante, lo más impresionante es que el 20º muchacho dijo lo mismo. Digo el 20º muchacho porque él ya sabía que iba a morir. ¿Cómo se llama eso? ¿Fe en quién? ¿En el Evangelio? Ellos estaban muy seguros de lo que estaban viviendo y hizo una diferencia en sus vidas. En sus vidas. Y tiene que hacer una diferencia en nosotros, si somos hijos. Y tiene que hacer una diferencia en su trabajo, porque nosotros nos debemos a ese asunto. Tenemos que honrar la fe de quien nos precede. Ese es el sentido de Hebreos capítulo 12. Que hay un estadio y usted está alrededor del estadio y todos aquellos que murieron por el Evangelio están ahí sentados viéndonos. Vamos a honrar esa memoria. Vamos a honrar el nombre de nuestro Señor Jesús. Hemos sido llamados a eso. A eso. Estaba leyendo ya por último otro libro. Ahí estaba un misionero ya en estas épocas más actuales, pero ahora en Asia Central, donde la mayoría son musulmanes. Entonces hay una iglesia que es clandestina propiamente. Entonces estaban bautizando a varias personas, nuevos creyentes, y una de esos era la hija del ministro, y el ministro era de esa misma localidad. Entonces en la forma de bautizo le dice el papá a su hija: ¿estás dispuesta no solo a vivir por Cristo, sino a morir por Él? ¿Sabe lo que pensó el misionero? Lo que oró a Dios: quiero ser más como ellos. Así es, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a hacer eso, a hacer espectáculo del mundo. Eso es lo que somos. Y muchas veces somos intolerados. ¿Y qué tiene? A eso somos expuestos. Y muchas veces sufrimos. ¿Y qué tiene? Nosotros somos singulares porque tenemos un gozo. A eso somos llamados. A eso ha sido llamado usted. Si usted es de Cristo, lo aceptará con gozo. Puede ser que le dé miedo, totalmente. Pero nosotros somos más que vencedores por medio de quién? De aquel que nos ama. Y puede ser que nos dé miedo y puede ser que suframos el momento, pero después, ¿qué va a suceder, hermano? Veremos. Yo le aseguro, hermanos, así como le estoy aquí presente, que esa muchacha china, la primera, cuando contestó que estaba seguro, es porque estaba viendo Jesús. Vamos a ver. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor. Te suplicamos, Señor, que vengas por tu reino. Te damos gracias, Señor, porque finalmente no es que seamos mexicanos, argentinos, venezolanos, americanos. Tu reino no es de este mundo, Señor. Nosotros no somos ciudadanos de esos países. Nosotros somos ciudadanos de tu reino. Ahora, Señor, yo te suplico que vengas pronto, Señor, que veamos tu gloria, Señor, reina de Jerusalén. Y Señor, te suplicamos que el Espíritu, Señor, nos impele, Señor, a tener más fe, más amor hacia ti, Señor. Y que podamos ver, Señor, las pruebas no como una adversidad, sino como una oportunidad de ver tu gloria. Te damos gracias por tu amor, Jesús. Vamos a tener un receso de 5 minutos mientras acomodamos las sillas y hay que ir por los niños.